Hola amigo, quiero hablarte del auto Mercedes W203. En la práctica, entre la multitud de designaciones de versiones, se encuentran 4 motores de gasolina, sin contar AMG, y 3 motores diésel. Esto es importante en la descripción porque la cilindrada del motor no es tan importante como el tipo. Por eso ordené las listas anteriores de esta manera. ¿Qué motor de gasolina deberías elegir? Los motores de gasolina son el M271 más pequeño con una cilindrada de 1,8 litros, que se ofrece desde 2002, y el algo más antiguo M111 Evo con una cilindrada de 2,0 litros. Este último es una unidad antigua que todavía se ofrecía en la clase E, W124, y, por lo tanto, a pesar de la modernización, se retiró bastante pronto después del inicio de la producción de la clase C. El motor es relativamente sencillo, muy popular y, por tanto, no presenta problemas en lo que respecta al servicio y las reparaciones. Desafortunadamente, sufre fugas y fugas de aceite. Después de la compra, vale la pena cuidar esta zona. El sucesor, denominado M272, siempre tiene una cilindrada de 1,8 litros y sobrealimentación y, en una variante, también inyección directa. Por precaución, pero también por el precio de las piezas, no recomiendo este en concreto. Las otras variantes son buenas, creado con la idea de reducir el tamaño, por lo que es más pequeño y más cargado. Se utilizaron varias soluciones incluidas en el nombre Twin Pulse. El objetivo era obtener un funcionamiento estable y un par alto a bajas revoluciones, por lo que tenía que terminar con problemas con la sincronización. El motor no se adapta bien a recorridos cortos, especialmente en invierno, cuando no se calienta adecuadamente. La cadena de distribución es especialmente sensible a esto y, en tales condiciones, vale la pena reemplazarla cada 80 a 120.000 km. También tiene problemas de fugas de aceite similares a los del M111. Los problemas con el acelerador o la entrada de aire también son típicos, pero el motor recibe una valoración alta por sus buenas características, su buen funcionamiento y su buen rendimiento. La durabilidad de la propia estructura es muy alta. Reemplazar la cadena de distribución no es más caro que la correa en un automóvil típico de esta clase. Es peor cuando hay que sustituir toda la propulsión por ruedas de fase variable. La familia de motores de gasolina más grandes también se divide en más antiguos, M112, y más jóvenes, M272, pero aquí el cambio se produjo con el lavado de cara en 2004 a 2005. Al mismo tiempo, la calidad del coche mejoró significativamente, pero hablaremos de ello más adelante. El antiguo M112 era una novedad en la oferta de Mercedes en aquel momento, porque tenía una configuración V6 y no como el anterior R6. Se presentó poco antes de la aparición de esta generación de la clase C. Ligero y compacto, pero con un mantenimiento adecuado casi no presenta problemas. El motor resultó ser tan duradero que AMG lo eligió como variante básica de la versión deportiva del modelo y, tras añadirle un compresor, desarrolló una potencia comparable a la del posterior 5,4 litros. Por cierto, el V8 utilizado posteriormente está estrechamente relacionado a este diseño. Básicamente, el motor no presenta fallas típicas, pero sí efectos típicos de muchos años de funcionamiento y negligencia, fugas, suciedad y, con menos frecuencia, una cadena de distribución estirada. Es un gran motor para viajes largos y para funcionamiento con GLP. El sucesor, denominado M272, resultó ser un poco peor porque se basaba en un predecesor de gran éxito. El principal cambio fue la adición de sincronización variable de válvulas, lo que resultó en una mayor complejidad en el accionamiento de la sincronización, una menor durabilidad de los elementos y, por lo tanto, la necesidad de intervenciones más frecuentes. Vale la pena reemplazar un juego completo que cueste más de $750 cuando sea necesario. Aquí es importante una verificación exhaustiva. Además, hay 4 trampillas en el sistema de admisión que controlan su longitud y turbulencias, lo que permitió eliminar la válvula EGR, pero esta también es un área que puede resultar problemática cuando está sucia. Una de las principales desventajas de esta unidad es el desgaste del engranaje del eje de equilibrio, cuya sustitución requiere mucho tiempo y, por tanto, es costosa. Esto se aplica a las unidades ofrecidas en 2005 a 2006, producción, no ventas, por lo que vale la pena evitarlas o verificar si han sido reemplazadas. En resumen, se pueden recomendar todos los motores de gasolina, condicionalmente también el M272,
aunque hay que admitir que se trata de una unidad para gente que puede dejarse entre 750 y $1.200 en el taller sin que la economía familiar se vea afectada. Si busca algo más potente, es mejor elegir la variante M112, por ejemplo con 170 CV, en lugar de un 4 cilindros comparable con compresor. Por cierto, el compresor mecánico, llamado compresor en Mercedes, no es una fuente de grandes problemas ni de gastos, al igual que los turbocompresores habituales en los motores de gasolina de aquella época. Sin embargo, el compresor es un componente más complicado y, por lo tanto, un poco más propenso a fallar. Tampoco es tan fácil de regenerar, aunque los precios, hasta $250, son similares a los del turbo. ¿Qué motor diésel debo elegir? Cada unidad tiene inyección Common Rail, y Mercedes no fue la empresa que mejor lo supo. Sin embargo, es difícil hablar de la calidad del sistema de inyección en nuestro país después del año 2000, es decir, en un país con mal combustible y un kilometraje incluso el doble de lo que indica el odómetro. Los mecánicos coinciden en que los motores Mercedes son muy duraderos, lo que a menudo confirman los usuarios. Las unidades OM 611 y OM 646 son motores de 4 cilindros y 2,1 litros de cilindrada, aunque también existían variantes de 2,2 litros, pero no en este modelo. El primer OM 611, hasta 2003, es un diseño derivado del anterior clase C y del primer motor Mercedes que utiliza tecnología Common Rail. El OM 646 es una evolución de este motor con un cabezal completamente modernizado, pero en general es el mismo motor. Las principales diferencias son el control de la bomba de inyección, completamente electrónica en el OM 646, el aumento de la presión de inyección de combustible y la adición de ejes equilibradores. Es difícil hablar de averías repetidas y se refieren principalmente al equipo. Un elemento crítico son las trampillas del sistema de admisión y el regulador del turbocompresor de geometría variable. También sucede que un fallo del termostato hace que el motor permanezca subcalentado durante mucho tiempo, lo cual es importante en el caso de coches con filtro DPF. Los inyectores usados se pueden regenerar de forma económica y el accionamiento de sincronización prácticamente no requiere mantenimiento. Si es necesario sustituirlo, conviene tener en cuenta que el kilometraje del motor probablemente haya superado el 500.000 de kilómetros. La mayor ventaja de los motores de 2,1 litros es su popularidad. Esto también significa que, en caso de problemas importantes, la unidad se puede reemplazar por una usada. Un dato más interesante. Las variantes de 102 CV estaban destinadas únicamente a los taxistas. El segundo motor diésel es un motor de 5 cilindros, el icónico motor de 2,7 litros, OM 612. Se trata de una entidad sobre la que se pueden encontrar o escuchar opiniones divergentes. Los desafortunados tuvieron que lidiar con una culata rota o trampillas defectuosas en el colector de admisión, así como con fallas en el sistema de inyección, pero la gran mayoría de usuarios recuerdan bien este motor. De hecho, aparte de los mencionados anteriormente, el motor no presenta fallos significativos repetidos. Las fallas en los equipos son el resultado del kilometraje y el desgaste. La calidad de funcionamiento del motor está influenciada por el aceite, que debe tener una viscosidad bastante baja, incluso 0W30, mientras que muchas unidades funcionan con semisintéticos porque así lo creen los mecánicos y los usuarios. Al contrario de lo que parece, ya es una unidad moderna, no hay que tratarla como esos barriles de Mercedes. La buena noticia es la gran durabilidad de la cadena de distribución y la resistencia al corte del motor. Siempre que todo en el sistema de refrigeración y lubricación funcione perfectamente. El tercer motor diésel de la clase C es un V6 OM 642 de 3 litros con una potencia incomparablemente mayor que los demás. Este es el motor que le brinda el mayor placer al conducir este automóvil, pero también potencialmente el mayor riesgo de reparaciones costosas. El mayor problema es un sistema de inyección defectuoso, y aquí se utilizan inyectores piezoeléctricos nuevos, que ya no son tan baratos. Otro punto débil es el sistema de admisión. La suciedad se acumula en los colectores, por lo que fallan las trampillas que controlan la longitud de los canales. El tercer punto débil es el regulador del turbocompresor de geometría variable. Y por si fuera poco, la transmisión por cadena de distribución no es muy duradera. En resumen, cuando se trata de motores diésel, vale la pena elegir una unidad más pequeña porque su mantenimiento es más económico y no tiene desventajas como una baja resistencia a la cabeza,
aunque estos defectos generalmente ocurren en automóviles más grandes. Sin embargo, la diferencia entre el R4 y el R5 no es lo suficientemente grande como para renunciar a la variante más potente. Sin embargo, recomiendo la variante de 3 litros solo a los valientes, incluso si el motor tiene poco kilometraje. ¿Qué falla en el Mercedes Clase C W203? La caja de cambios manual de 6 velocidades no es un diseño muy exitoso. Aunque funcionó bien al principio, muchos automóviles tienen problemas para cambiar y cambiar de marcha después de muchos años. La caja de cambios tiene un mecanismo de selección de marchas que no es muy duradero y es completamente reemplazable. La automática de 6 velocidades es en realidad una caja de cambios manual, automatizada con cambios de marcha secuenciales sin utilizar el embrague. Los coches estaban marcados como Sequentronic, disponibles solo en la variante de gasolina, afortunadamente poco común. Comprar un modelo de este tipo es muy arriesgado. Las máquinas automáticas clásicas con convertidor tenían 5 o 7 marchas. Se utilizan más relaciones de transmisión en transmisiones emparejadas con automóviles más nuevos con motores M272. Por supuesto, la durabilidad de ambas transmisiones depende únicamente de cambios regulares de aceite. Si se les da el mantenimiento adecuado, duran mucho tiempo. Mercedes, lamentablemente, al principio no recomendó esto, pero cambió de opinión en los modelos más jóvenes, que se diferencian por la presencia de un tapón de drenaje. Además de los aspectos descritos, merece la pena prestar atención al sistema de propulsión. Existían variantes con tracción trasera y el clásico 4MATIC con caja de transferencia, con el eje de salida al eje delantero. Si desea tener menos problemas, busque variedades RWD. Son más baratos de mantener, pero en condiciones más difíciles, 4MATIC se desempeña excelentemente. Desafortunadamente, las piezas para 4MATIC son bastante caras y difíciles de conseguir, aunque el disco en sí es duradero. Otro aspecto al que hay que prestar atención a la hora de comprar un coche es la suspensión trasera. A menos que reemplazar todas las horquillas sea un gasto particularmente grande. Tenga en cuenta la presencia de esta solución en el modelo S203, es decir, la camioneta clase C. Un área que puede resultar bastante problemática para los usuarios es la electricidad. Un fallo común es la falta de intermitentes o luces, así como de limpiaparabrisas. Los mensajes de error aparecen con bastante frecuencia y son difíciles de verificar, especialmente en motores diésel. Los daños en los controladores no permiten un manejo cómodo de los equipos, a menudo equipos muy extensos. Al inspeccionar el coche, revisa todos los botones y perillas, porque quizás algo que te importa no funciona. Otro problema y a gran escala es la corrosión. En los coches renovados es ligeramente más pequeño, no solo por la edad, sino también por la mejora de la calidad. Las principales zonas que literalmente se pudren son los umbrales, los guardabarros, las aletas y las puertas, así como los componentes del chasis. Contrariamente a lo que parece, ya hay en el mercado muchos coches que tienen un buen aspecto exterior pero que se pueden desguazar. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.